Este día les vamos a hablar acerca de Raptor, que es un programa para hacer diagramas de flujo. Y un diagrama de flujo es la representación o esquematización gráfica de un algoritmo. ¿Qué es Raptor? Raptor es un programa que nos ayuda en la realización y la comprensión de los diagramas de flujo. Nos enseña a ejecutar y a diseñar algoritmos y con esto nos guiaremos paso a paso para la realización de un programa. El algoritmo es una estructura y el cuerpo de un programa. Con este tendremos la fundamental para empezar a programar. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo. En realidad, muestran gráficamente paso a paso los procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente importante porque a partir del mismo se escribe un programa en algún lenguaje de programación. Si el diagrama de flujo está completo y correcto, el paso del mismo a un lenguaje de programación es relativamente simple y directo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las reglas para crear un diagrama de flujo. Debemos recordar que un diagrama de flujo debe ilustrar gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar una solución de un problema. Los símbolos representados colocados adecuadamente permiten una estructura gráfica flexible que ilustra los pasos a seguir para alcanzar el resultado específico. El diagrama de flujo facilitará más tarde la escritura del programa en algún lenguaje de programación. Todo diagrama de flujo tiene un inicio y un fin. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo son rectas, horizontales y verticales. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser conectadas. La conexión puede ser un símbolo que exprese lectura, proceso, impresión, conexión o fin o inicio de un diagrama. El diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación. La solución presentada en el diagrama puede escribirse posteriormente y fácilmente en diferentes lenguajes de programación. No puede llevar más de una línea a un símbolo. El símbolo representado por un óvalo marca el inicio y el fin de un diagrama de flujo. La entrada de datos está representada por un paralelogramo con una flecha del lado izquierdo. Es usado para introducir los datos en un diagrama. Salida de datos, también representado por un paralelogramo con una flecha del lado derecho. Símbolo utilizado para representar la impresión de un resultado. Expresa escritura. Asignación. Es un símbolo representado en un proceso. En su interior se expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor en celdas y en memoria. Es representado por un rectángulo. Selección. Símbolo para representar una decisión. En su interior se almacenan condiciones y dependiendo del resultado de la evaluación de las mismas se sigue por un camino alternativo. Ciclo. Símbolo utilizado para representar un ciclo que se romperá al cumplir una condición lógica. Las operaciones aritméticas. Para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos de operadores aritméticos. Estos nos permiten realizar operaciones entre operandos, números, constantes o variables. El resultado de esta operación es un número. Las operaciones aritméticas son suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y resto. Operadores relacionales. Estos nos permiten comparar dos operandos. Pueden ser números, alfanuméricos, constantes o variables. Los operadores son menor, mayor, igual, menor o igual, mayor o igual. Para poder desarrollar un programa necesitamos datos, que está dividido de tres tipos. Tenemos los numéricos, que como su mismo nombre lo dice, son números que solamente pueden ser enteros o reales. También tenemos los alfanuméricos. En este tipo de datos encontramos dos tipos, los de carácter, que son los simples, y la cadena de caracteres, que son estructurados. Los simples son datos
cuyo contenido pueden ser letras del abecedario, dígitos o símbolos especiales. Y las cadenas de caracteres contienen un conjunto de caracteres y se escribe entre comillas. También encontramos los datos lógicos, que son los datos booleanos. Estos solo pueden ser dos tipos, que son el true o el false. Bueno, ahora les vamos a explicar cómo realizar el algoritmo de un programa en el cual vamos a presentar en la tabla de 1 a 10 de la tabla que desea el usuario. Bueno, entonces para esto, además de eso, vamos a poner si el producto es par o es impar. No, ya, para empezar necesitamos ingresar datos. Entonces le pedimos al usuario que ingrese la tabla que desea. Ingrese la tabla que desea. Bueno, entonces para poder usar este ingreso de datos necesitamos poner una variable, que en este caso le pondríamos A. Además necesitamos un contador para que tenga un límite la tabla. Entonces ponemos contador, que en este caso va a ser la variable C, tenemos igual a 1. Ahora necesitamos un ciclo. En el ciclo vamos a poner un límite de 10. Entonces la condición sería que el contador, que está como variable C, sea mayor a 10. Ahí debe acabar el ciclo. Cuando ya es mayor a 10, ya no puede seguir el proceso. Ahora necesitamos hallar el producto, y para eso necesitamos un proceso. Ingresamos un proceso en el cual decimos el producto con variable P va a ser igual a la tabla que desea el usuario, que es la variable A, por el contador. Entonces ya tenemos P. Para saber si es par o impar necesitamos un selection. Metemos el selection, en el cual la condición va a ser si C es, al dividirlo con 2, es igual a 0, va a ser par. Entonces, si esto cumple, hacemos una salida de datos en el cual ponemos A por C igual P. Ponemos que esto va a ser par, y si no se cumple esa condición significa que es impar. Por lo tanto, copiamos y lo único que cambiaría sería par por impar. Ahora, si lo dejamos ahí nada más, este proceso no va a tener fin. Entonces, para eso necesitamos otro proceso en el cual vamos a sumar al contador que ya tenemos, le sumaríamos 1. Disculpen, ponemos contador es igual a contador más 1. Entonces ahí tendríamos el algoritmo completo. Ahora vamos a verificar que esté bien. Empezó, me pide que tabla deseo. Voy a ponerle tabla 3. Entonces empezamos. Como ven acá, el contador va aumentando de 1 en 1. Sigue aumentando y va multiplicando. Como se dan cuenta, el producto varía como varía el contador. Ya la variable A no varía, ya que es la tabla que se desea. Solo se desea una tabla, por lo tanto no puede cambiar. Y al momento que llega a 10 va a ser la última vez que llegue a ese ciclo. Cuando llegue a 11 se corta el proceso y ahí acaba. Como podemos ver acá,
nos presenta la tabla de 3 desde el 1 hasta el 10 y nos indica cuál es impar, cuál es par, impar o par. Bueno, entonces ahí le presentamos el algoritmo para el programa de la tabla que desea el usuario.